Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán. Hoy tenemos una nueva charla de José Luis Sánchez Gómez, que nos dio hace unas pocas semanas otra de un contenido similar, pero fundamentalmente observacional. Recuerdo que José Luis Sánchez Gómez es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de León. Ha sido profesor y profesor invitado en distintas universidades, en Valladolid, Paul Sabatier de Toulouse, en Barcelona. Ha impartido docencia también en varias universidades en Brasil. El grupo que dirige tiene como objetivo principal la meteorología de tiempo severo, prestando especial atención a las situaciones que afectan a la seguridad aeronáutica. Ha publicado numerosos artículos, como se puede ver en la reseña que aparece en la web, en revistas internacionales y comunicaciones a congresos, proyectos de investigación, contratos. Y quizás se podría mencionar como una característica específica de su perfil el que ha sido durante 10 años editor en jefe del Journal of Atmospheric Research. Ha recibido muchos premios y condecoraciones. Actualmente es presidente de la FLISMET, la Federación Latinoamericana de Sociedades Meteorológicas, y vicepresidente de la AME. Bueno, con todo este currículum, hoy nos va a hablar sobre cómo se hacen los pronósticos de precipitaciones de granizo y lo va a ilustrar con varios casos prácticos. Esta charla, como he dicho al principio, complementa la que dio hace unas semanas, que era de contenido fundamentalmente observacional. Esta charla pues tiene un contenido fundamentalmente de modelización, aunque ambos dos se combinan perfectamente. Y antes de darle la palabra para que empiece su presentación, solamente quiero recordar que por motivos de privacidad, el que no quiera de los asistentes intervenir con la cámara o con el micrófono, pues puede suprimir cualquiera de las dos alternativas e intervenir vía chat, teniendo en cuenta que esta grabación, esta presentación se está grabando y se subirá después, posteriormente, mañana estará ya disponible en nuestro canal de YouTube. Y nada más, con esta advertencia, con este recordatorio, pues le doy la palabra a José Luis. Adelante. Pues en primer lugar, muchas gracias Ernesto por la presentación y muchas gracias y bienvenidos a esta segunda charla sobre granizo. Bueno, como ya se ve en esta presentación inicial, en esta diapositiva inicial, pues esto es un conjunto de personas el que estamos y hemos estado trabajando para mejorar los pronósticos de precipitaciones de granizo, algo que es muy complicado, como veremos ahora, pero como todo depende del grado de precisión que tú quieras. A ver, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué queremos? ¿Un pronóstico útil o que nunca falle? Dirá alguno, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, pues útiles. Nunca falle. Bueno, pues ahí, digamos, depende. Tú puedes estar mirando a las hormiguitas a ver cómo se mueven. Puedes hacer un estudio con el barómetro del Fraile famoso, porque, claro, cuando se aproxima una tormenta la presión barométrica baja. Si no quieres mucha precisión, pues te vas al calendario zaragozano y en la primera quincena de julio, pues probablemente te diga que en el Valle del Ebro va a haber tormentas, lo cual es muy probable, pero no te fija ni dónde, ni cómo, ni el día, ni la hora, claro. Luego hay otra predicción que esta es magnífica, esta es la que nunca falla, que es bueno, que hay probabilidad de chubascos ocasionales irregularmente repartidos
que podrán ser moderados o fuertes, incluso podrán ser de granizo y más probables en áreas de montaña. Esta no falla nunca. No te has mojado nada, no has dicho nada, más que puede pasar cualquier cosa. Hombre, sí, esta nunca falla, pero claro, yo prefiero cosas que sean útiles y que luego ya miraré yo a ver cuánto fallan y si me dan la calibración correspondiente y la validación correspondiente, pues lo haré mejor. Utilicemos barómetros, utilicemos modelos, utilizamos ¿qué? Bueno, pues pensemos lo que es una tormenta. Voy a hacer una brevísima introducción a lo que es una tormenta. Una tormenta se produce porque se produce una perturbación de tal manera que es como si apareciera una especie de agujero en la atmósfera que fuera capaz de levantar el aire hacia arriba. El aire que viene, lógicamente, de la superficie viene arrastrando humedad y conforme va subiendo hacia arriba, pues es evidente que va produciendo una perturbación en toda la zona. Esa humedad es probable que cuando llegue a una determinada altura pues pase a condensar y puede seguir subiendo hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Os pondré luego algún ejemplo para que se vea. Pero el caso es que como hay una perturbación muy grande que aparece en un lugar, es muy probable que cerca, no sé dónde, pero cerca vaya a producirse también una alteración del campo, de los campos meteorológicos que tengo. Con lo cual, esto no es fácil. Esto ya, como se puede intuir, no es fácil de determinar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Primero, ¿qué ocurre dentro de las tormentas? Bueno, dentro de las tormentas aparecen muchos procesos microfísicos. No voy a entrar en detalle de todo lo que ocurre. Este es un esquema que hicimos hace tiempo, 3 personas, y que yo creo que expresa bastante bien el número de procesos microfísicos que ocurren en el interior. Todo lo que está en azul vienen siendo procesos en los cuales intervienen fuerzas que no son puramente consecuencia de los calores latentes. Lo que aparece en rojo ya son los procesos de precipitación y, por tanto, lo que queda en azul son el resto de los procesos, que es lo que hace crecer. Todo esto ocurre dentro de una tormenta. Como vemos, hay una infinidad de procesos y, como ya decía en la charla anterior, al final las tormentas están bastante bien organizadas por regiones. Quiero decir que no se produce en general, cuando está creciendo una tormenta, no se produce pues un caos. ¿Cómo podemos llevar cómo podemos trasladar todo esto a hacer una predicción que sea razonable? Bueno, pues es muy complicado. A veces dan ganas de, como pongo aquí, pues de hacer cualquier cosa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo siempre lo tenemos que tener claro. Llegaremos mejor o peor, más tarde o más pronto, pero tenemos que plantear unos objetivos. El objetivo es predecir cuándo, cuánto, en el sentido de qué tipo de granizo voy a tener y dónde va a granizar, con la mayor precisión posible. ¿Sé que es fácil? No, no es fácil, evidentemente no es fácil, pero puedo hacer cosas y evidentemente, pues como ponemos los del Atleti, solo está derrotado el que deja de soñar y, por tanto, pues hay que ponerse a trabajar y a ver qué es lo que se puede hacer. Y yo, pues en esta charla, pues lo voy a contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una buena predicción de tormentas de granizo? Dime para cuándo. Dime si es para tener algo en 10 minutos, en 1 hora. Dime qué. Pero claro, si yo tengo que establecer algún tipo de modelo, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Pues una buena base de datos de verdad terreno, porque yo de esa forma podré comparar las condiciones meteorológicas que yo he tenido en un momento determinado, en un día determinado, con lo que ha ocurrido en el suelo. La base de datos de verdad terreno no es una cuestión menor, ni muchísimo menos, porque el granizo normalmente afecta a un territorio pequeño. Una vez que ya tenemos esa base de datos, pasas al siguiente proceso, que es determinar los factores meteorológicos que favorecen la formación de tormentas de granizo. Factores meteorológicos hay muchos, variables hay muchas, y tienes que elegir cuáles son las que aportan una información diferenciada de otras. Me explico.
yo puedo tener una variable meteorológica que me dé una serie de valores, pero no me distingue bien aquellas situaciones en las que solo da precipitación líquida que en las que da precipitación sólida. Pues está bien, pero no me sirve. Yo quiero algo diferencial. Pues eso es lo que tengo que determinar. ¿Cuáles son los factores meteorológicos que favorecen? Una vez que ya tengo esos factores, pasaré a modelos y ya empezaré a calibrar, a validar, a conocer las características que tienen, si se pueden utilizar y de qué forma, qué limitaciones tienen, porque si yo sé las limitaciones, yo podré establecer un nivel de riesgo. De riesgo, punto. Nada más, que es el riesgo. No quiero decir aquello de probabilidad de que suceda. No, yo tengo que determinarlo un poco mejor. Y si digo que va a haber una precipitación de granizo en una zona, tengo que decirlo con qué precisión puedo yo establecer ese modelo que tengo hecho. Una tormenta es una mezcla de una tormenta en general y una tormenta de granizo. Siempre tiene tres partes. Una de ellas es materia prima. En el interior de una tormenta, como vimos en la charla anterior, puede haber cientos de miles de toneladas de agua. Por tanto, esa humedad sale de algún sitio y esa humedad, en este caso, como se produce ascensiones desde el suelo, pues evidentemente la materia prima tiene que estar ahí. Y la hay. La segunda es, no me vale solamente con que tenga humedad, tengo que tener un sistema que me permita que se eleve, es decir, que haya convección, que se eleve hacia arriba. Es lo que he representado más o menos ahí en la figura de la derecha. En el primer proceso ya vemos que está empezando a crecer y no hay nada que lo dificulte. Es decir, existe una inestabilidad, que es como llamamos en meteorología, cuando aquello te permite subir, cuando esa situación te permite subir hacia arriba una serie de parcelas, vamos a decirlo así, de aire, porque su densidad es menor que la que tiene el aire del cual está rodeado. Y por último, yo puedo tener humedad, puedo tener inestabilidad, pero yo necesito un mecanismo de disparo. Es decir, yo tengo que alcanzar un nivel en el cual se inicie esa convección. Por ejemplo, las tormentas que tenemos al mediodía, ¿por qué son al mediodía? ¿Por qué no son a las 10 de la mañana? Hablo en ese tipo de situaciones. Porque todavía no se ha alcanzado la temperatura suficiente en el suelo como para que aparezca el mecanismo de disparo. Esto lo tengo que tener muy claro en mi cabeza. Vamos con la primera parte. ¿Cómo saber dónde ha granizado? Lo que llamamos habitualmente verdad terreno. Hay 5 posibilidades. El radar meteorológico acompañado de sistemas expertos, que suele funcionar bastante bien, siempre y cuando se ponga bien ese sistema experto. El satélite, que funciona un poquillo peor. Las estaciones sinópticas, que siempre están bien, pero mal repartidas, es decir, hay poca densidad. Los daños en edificios, en cultivos, siempre y cuando la aseguradora nos lo diga. Y los granizómetros, que es el que da mayor información, pero tengo que tener una densidad de granizómetros adecuada conforme a lo que yo tengo en mi zona. En realidad, de todo esto me quedo con granizómetros primero, radar meteorológico segundo y marginalmente ya satélites porque tienen mucha más dificultad para poder establecer si una precipitación ha sido de granizo o no ha sido de granizo. La verdad terreno entonces que hemos utilizado nosotros siempre ha sido en la medida de lo posible los granizómetros y luego con un radar dedicado, con un radar de la banda C en la zona del Valle del Ebro, concretamente situado en Zaragoza, pues lo que está dedicado exclusivamente a tareas de investigación es un radar que cada aproximadamente 5 minutos te da un barrido completo y te permite una información completa de lo que está viendo, de las reflectividades. A partir de un cierto momento, si inicialmente no tienes ningún modelo, pues lo que haces es tiras de teléfono, empiezas a llamar a los pueblos cuando ha pasado por algún pueblo, por algún sitio, por algún terreno donde haya alguien con un teléfono que te pueda contestar y entonces pues vas obteniendo información. Claro, esto significa que tienes que estar al pie del cañón y tienes que estar allí. Y el granizómetro está fenomenal, pero siempre cubren un área
relativamente pequeña, de 3.000, de 4.000, de 5.000, 6.000 kilómetros cuadrados, pero no un área tan grande como puede tener el radar. El caso es que tú al final vas haciendo una base de datos, bien con granizómetros, bien con radar. Esta imagen que vemos aquí a la izquierda es el típico corte horizontal. Ahí se ve que hay una zona con mayor reflectividad. Pues lo que hacemos es, una vez que había pasado la tormenta, empezábamos a llamar por teléfono completamente al azar, hasta que encontramos a alguien que nos decía, pues ha caído granizo, pues no ha caído, pues ha caído lluvia, lo que fuera. En la imagen de la derecha la he sacado, que es una de las tormentas mayores que hemos llegado a ver allí durante los 10 o 11 años que hemos estado. No está mal la altura, ¿verdad? Tiene más de 14 kilómetros de altura. Son monstruos a veces lo que aparece y lo que ves en el radar. Este es un corte vertical, se ve perfectamente que tiene 40 kilómetros, por lo menos 40 kilómetros, y que, bueno, pues realmente es un caso muy claro con unas corrientes ahí tremendas. ¿Qué tipo de pronóstico queremos hacer? ¿Lo quiero hacer a 2, 3 minutos, 6 minutos, 10, 15 minutos, una hora? ¿Lo quiero hacer ya por la mañana, por ejemplo, para el resto del día? ¿O incluso ver un poco qué va a ocurrir mañana? ¿O lo quiero ver a más de 72 horas? Los sistemas son completamente distintos. Si yo quiero hacerlo ahora en nowcasting, lo que llamamos habitualmente nowcasting, que podría traducirse, aunque es un poco, es predicción en tiempo real, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, es como habitualmente se ha traducido, pues tengo que tener una buena observación por instrumentos en el suelo, que me permita comparar una imagen y otra, lo que antes mostraba, y con eso voy construyendo mi propia base de datos y al final tendré un modelito que es simplemente un algoritmo, punto, no hay más, un algoritmo. Cojo mis variables radar, tomo mis datos del suelo, veo si ha habido granizo, si no ha habido granizo, y granizo sí, granizo no, lluvia, por tanto, o solamente precipitación de granizo, lo puedo hacer. Puedo hacer también modelos un poco más allá de los 2, 5, 10, 15 minutos, una hora. Y una hora yo lo veo complicado con los sistemas de nowcasting. Creo que 20, 30 minutos, yo creo que ya está llegando ahí a su límite razonable. Aquí tengo que utilizar modelos mesoescalares de alta resolución, que es en lo que me voy a centrar. Y si ya lo quiero a más largo plazo, lo único que puedo decir es, bueno, se van a dar condiciones meteorológicas para que puedan producirse tormentas. Y a partir de ahí ya no conviene no conviene que haga mucha más precisión porque probablemente no lo esté haciendo nada de bien. El primero de los modelos que nosotros hicimos, que insisto, es un algoritmo, por tanto es una combinación de variables, necesitas tu imagen de radar, obtienes tus variables, las obtienes de 3 minutos y medio, 5 minutos, cada 3 minutos, 4 o 5 minutos, vas obteniendo tus variables y vas viendo en el instante, en aquellos puntos donde se ha producido, porque ya lo has detectado, o bien con granizómetro o bien con llamada telefónica, qué es lo que ha ocurrido en el suelo, pues vas construyendo tu base de datos, tu base de datos, tu base de datos, y al final por lo que tienes es un modelo. Este modelo de radar, que son métodos discriminantes para detección de granizo, pues nosotros llegamos a tener en su momento, cuando esto lo publicamos, que ya fue hace bastante tiempo, 702 casos, de los cuales 308 eran de granizo, es decir, 308 llamadas que hicimos y en puntos diferentes nos dijeron las personas que acababan de ver o estaban viendo caer granizo, y otras 394 nos dijeron que una vez pasada la tormenta ya no había caído granizo. Bien, vale, pues ya está. Siempre en estos casos se toma una parte de la muestra para hacer el modelo y otra parte para la validación. Aquí en este caso he señalado en rojo lo que es la validación y en falsas alarmas es 0,124, la frecuencia de éxitos es 0,876, que son números muy aceptables porque al fin y al cabo es una medida indirecta. No pensar otra cosa, es una medida indirecta. Pero ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite trazar mapas de este tipo.
esta tormenta, por ejemplo, en este caso, ya no hablo de reflectividad, sino que hablo de una aplicación, de una herramienta construida con ese algoritmo que nos da la probabilidad de granizo. Entonces, ahí vemos una típica tormenta de las del Valle del Ebro, cuyo volumen, por cierto, así aproximadamente tiene unos 2.000 kilómetros cúbicos, ya que esta tormenta concretamente tenía un espesor medio de 10 kilómetros. Por tanto, bien, sé un poco las dimensiones de lo que hablo. Estamos hablando de tormentas de granizo, aparece en un punto, en otro no aparece, pero bien, ya con esto ya tengo una buena base de datos. Voy a ir ahora a modelos donde no son basados en un algoritmo, sino que están basados ya en variables meteorológicas, que también las voy a tener que combinar, pero ahí ya voy a saber qué factores meteorológicos son los que me interesan y los que no me interesan a la hora de buscar una predicción meteorológica de granizo. Con estos 3 puntos, humedad, inestabilidad y mecanismo de disparo, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo primero es analizar los entornos a escala sinóptica. Analizamos y estudiamos los campos meteorológicos. Bien, esto nos da, pues eso, un entorno. Nos dice si las condiciones van a ser favorables o no. Después aplicamos los modelos a mesoescala de alta resolución, que en nuestro caso siempre es el WRF, porque es el modelo con todas sus variantes que mejor conocemos y porque además no olvidemos que son de comunidad científica compartida, lo cual tiene muchísimas ventajas. Vemos cuál es la resolución, tenemos que mirar cuál es la resolución, tenemos que mirar qué conjunto de parametrizaciones tenemos, etcétera, 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 pero me sigue faltando el mecanismo de disparo. El mecanismo de disparo ya no es tan sencillo, ¿eh? Es decir, yo puedo hablar de, bueno, hay factores meteorológicos que tendré que estudiar, cuáles son los que he visto con la base de datos que favorece la aparición de tormentas de granizo. Cuidado que esos mismos factores en otro lado, cuidado, ver qué valores tienen, me está dando solamente precipitación, pero los mecanismos de disparo se las traen, se las trae. Vamos a ver este proceso, cómo lo hemos ido haciendo, que veréis que se ha hecho a lo largo de los años. No sé, esto no se hace en 2 días. Como dicen en Argentina, que estoy viendo por aquí alguna persona de Argentina, ¿vos qué querés? ¿Rapidez o precisión? Pues en este caso prefiero precisión, pero tengo que hacerlo poquito a poquito. Aprovechando que teníamos 3 zonas donde estábamos estudiando la aparición de tormentas de granizo, una es en Francia, la zona de Burdeos, que tiene un radiosondeo, otra es en la provincia de Mendoza con otro radiosondeo y otro en el Valle del Ebro, también en Zaragoza, con otro radiosondeo. Pues entonces lo que hicimos fue, con esos datos y con esos 2 radiosondeos diarios, estudiar una serie de variables meteorológicas que podíamos acceder de las cuales podíamos acceder, a las cuales podíamos acceder a conocer sus valores. Y aquí tenemos pues un conjunto de ellas. Veis que hay desde la presión en superficie, la temperatura, humedad, un montón de índices de estabilidad, etcétera, etcétera. Veis que hay muchos, ¿verdad? Pues de lo que se trata es de establecer de todos ellos cómo los puedo combinar para que al final yo tenga 2 salidas. Probabilidad 0, no granizo, probabilidad 1, sí granizo. Eso se hace construyendo una función que es un modelo que se llama de regresión logística, que lo que hace es combinar todas esas variables, se introducen en esta función, se calculan cuáles son los parámetros que intervienen en un montón de variables que las voy a llamar independientes, que son las meteorológicas, y si quiero, previamente hago un análisis, que lo debo de hacer, de cuáles son las variables meteorológicas que no me dan una información diferenciada entre las situaciones de granizo y las de no granizo. Es decir, aplico un test que me separe las dos muestras. O la misma, sí, las 2 muestras, digo. De todo aquel grupo tan enorme que enseñaba en una diapositiva anterior, fijaros que las que dan información, voy a decirle suficiente, como para poder establecer esa función, en Francia son 5
En la zona de Burdeos, en la zona de Mendoza son 4, observar que no son las mismas. Y en el Valle del Ebro son las que veis ahí, que son 7. Es decir, nosotros lo que estamos intentando es, como no conocemos el mecanismo de disparo, pues estamos intentando ver cómo funciona aquello y cuáles son las variables que más información me dan, siempre con el hándicap de que yo no conozco nunca el mecanismo de disparo en su totalidad. Por eso, cuando haces después la validación de los modelos, pues te sale que en Burdeos las falsas alarmas eran de 0,256, en Mendoza era 0,40 y en el Valle del Ebro era 0,187. Y la probabilidad de detección, pues ya está ahí, ya la veis, y el TSS, que es algo así como qué tal funciona el modelo, lo ideal sería la unidad, pues bueno, no demasiado bien, para decirlo. Es una posibilidad. Observar qué hace con estas variables que han salido aquí, observar que todavía en los años 80, y hablo ya de los años 80, o sea que ya casi en la prehistoria, lo que se hacía era utilizar un índice de estabilidad y se veía si dentro de un rango de valores había probabilidad o no de que apareciera tormenta. Bueno, eso estoy hablando ya que quedó completamente descartado a partir de finales de los años 90 y lo que buscamos era multiíndices, ¿no?, que dieran una función. De todo esto tenemos varias publicaciones. Aquí he seleccionado 4 sobre la CAPE, que no es un buen evaluador, no ha resultado un buen evaluador en Europa, a diferencia de parece que en Estados Unidos. Un modelo que hicimos para el caso del Valle del Ebro, otro que hicimos para Argentina y luego pues todo el análisis de los distintos factores que intervienen en las 3 latitudes, que era a lo que me refería anteriormente. Bien, este proceso tiene sus limitaciones, evidentemente. Lo primero que necesitamos es un radiosondeo cercano. Si no tenemos radiosondeo, olvídalo. Segundo, las salidas de datos son 2 veces al día, a las 0 y a las 12 GMT. Cuidado, que esto, a ver en qué latitudes nos estamos moviendo. Por tanto, mecanismo de disparo. Hombre, habitualmente se utiliza la temperatura máxima esperada para ese día. Pero la pregunta es dónde. Porque el terreno no es homogéneo. Por tanto, unas partes van a conseguir que se caliente el aire que está en contacto con ellas de una forma distinta a lo que sucede en otras. Y luego, pues en las zonas donde hay un efecto trampolín, es decir, donde hay montaña, pues claro, es más fácil que se produzca ahí una elevación de la convección. Otra limitación, si yo tengo solo 2 al día, las 0 y las 12, y me entra una masa de aire diferente en ese intervalo, adiós muy buenas, que ese radiosondeo deja de ser totalmente representativo. Por tanto, la representatividad espacial era limitada y la representatividad de ese radiosondeo temporal, pues como veis, puede ser limitada también. ¿Qué es lo que yo necesitaría? Lo que necesitaría es una de las herramientas que hemos desarrollado aquí para varios tipos de proyectos, que es obtener un radiosondeo previsto de hora en hora o de media hora en media hora o lo que sea. Esto exige primero poner a punto un modelo, compararlo con los datos del radiosondeo y después ya te trasladas a una zona no muy grande por si acaso, pero que ya te permite obtener este tipo de herramientas, que insisto que son muy útiles para un predictor. Cuando nosotros hicimos la comparación del modelo con la comparación de los datos de radiosondeo, en este caso en Zaragoza, que tomamos 100 días donde había habido precipitaciones de granizo y otros 100 días donde no había habido precipitaciones de granizo, por cierto, pero aquí en este caso para los 100 días, tomamos los datos obtenidos por nuestros modelos, a ver cuál de ellos funcionaba mejor, y los comparamos con los datos del radiosondeo. Como veis, la temperatura razonablemente bien, tiene muchísimos datos, tiene 100 datos, pero
el R cuadrado es de los 3 nueves, por tanto está bien, está bien. Aquí hay que tener cuidado un poco con los índices de correlación, ¿eh? Que a veces te parece que son maravillosos y luego tienen una incertidumbre que a lo mejor desde el punto de vista meteorológico es discutible. En el caso de la temperatura de punto rocío, pues si miramos el coeficiente de correlación también es muy bueno, pero también hay que andar con un cierto cuidado porque aquí ya se ve que hay una mayor dispersión en el número de puntos. Por tanto, he conseguido salvar, probablemente haya conseguido salvar mediante modelización el hecho de que me falten radiosondeos, reales, vamos a decirlo así. Lo he conseguido salvar, pero también sé que hay una cierta indeterminación, sobre todo en lo que se refiere a la humedad. Bueno, pues eso ya lo tenemos en nuestra cabeza. Bien. Siguiente paso que hicimos. El siguiente paso que hicimos fue, muy bien, yo ya puedo utilizar un modelo, puedo utilizarlo en un área determinada, por ejemplo, alrededor de la zona de Zaragoza, donde yo además tengo muy buena información porque se tenía más de 100 granizómetros. Tengo la información que me da el modelo de radar, que también es muy bueno. Tengo un radiosondeo 2 veces al día y tengo mi modelo que me permite obtener radiosondeos estimados cada hora. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es analizar los perfiles verticales con uno y con otro. Voy a tomar los datos, voy a tomar una serie de variables que, como veis ahí, son muchísimas variables y voy a ver qué tal me funciona. Ese era el objetivo de nuestro estudio. ¿Hay algún método alternativo? Quiero decir que la falta de datos observacionales a veces es un problema, pero también hay que tener mucho cuidado porque a veces los sistemas de observación no son todo lo confiables que deberían de ser. Y eso también hay que cuidar. Aquí hay una fotografía que creo que es del primer radiosondeo que se hizo en el mundo, que está tomada de un texto de José Miguel Viñas. Es muy interesante, está muy bien, se supone que los datos son muy buenos, se supone. Yo los de viento tengo bastantes dudas, si dicho sea de paso. ¿Podemos utilizar un radiómetro de microondas? Pues efectivamente nosotros utilizamos un radiómetro de microondas. El radiómetro de microondas, la ventaja que tiene es que aproximadamente cada minuto y medio te da un sondeo vertical de la atmósfera. Pero utiliza una tecnología, que son las microondas, la absorción de las microondas. Y entonces hay que ver si funciona o no funciona correctamente. Funciona o no funciona en el sentido de si los datos son confiables o no confiables y hasta qué punto es confiable. Esto lo hicimos comparando los datos reales, voy a decir los buenos, que son los del radiosondeo de temperatura y de temperatura de punto rocío, con aquellos que me daba el radiómetro de microondas. Y hay por ahí una publicación que creo que está bien, por lo menos ha tenido un montón de citas, porque lo que hace es nivel a nivel, lo que hace es una comparación y una corrección, de tal forma que al final tú vas corrigiendo por niveles y vas viendo cuál es la corrección que tienes que meter. De tal manera que tienes una observación a la que tú le has metido una serie de factores correctores y ya tienes otra cosa más, otra herramienta más. Como veis, aquí nos inclinamos siempre por la multiplataforma. Un aparato está bien, 2 que me den una información de las mismas variables con 2 tecnologías distintas está mucho mejor. Y naturalmente en el suelo pues teníamos nuestras redes que ahí figuran. La de la izquierda es la de Zaragoza y la de la derecha es la de Lleida. Hay cosas que se pueden hacer que quedan, la verdad es que son interesantes. Aquí hay una evolución de 6 radiosondeos, ojo, pronosticados los 6, dicho sea de paso, a las 16, a las 16:15, 16:30, 17:15, 17:30, 17:45, y ahí vais viendo cómo cuando la línea roja y la azul, que como sabemos todos, es decir, cuando la temperatura de punto de rocío y la temperatura quedan unidas, pues quiere decir que tienes saturación, es decir, ahí se ha producido la formación de nube y la tienes ahí bien saturado todo el proceso. Ahí
interesante de esto es ver cómo va apareciendo y luego cómo va desapareciendo. Y la extensión que tiene todo el desarrollo vertical, que por eso se llaman desarrollos verticales, porque verdaderamente es un desarrollo vertical. Creo que es interesante porque es uno de los casos que nosotros hemos utilizado allí. Bien, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo muchas variables. Tengo un Word que, bueno, creo que funciona bien. He ajustado las parametrizaciones dentro de todas las gran cantidad de parametrizaciones, voy buscando las que yo creo que son mejores, y mejores quiere decir que he hecho el radiosondeo pronosticado en el punto y en el momento en que teníamos el radiosondeo, y ahora lo que voy a hacer es, a ver, yo quiero separar los días que tengo tormenta, ¿vale? De los días que simplemente yo tengo ahí granizo. SS son tormentas sin y NS es días sin con granizo y sin granizo. Tomo los índices, perdón, tomo los perfiles verticales, tomo los índices de estabilidad, empiezo a mirar y lo primero que necesito es, oye, un momento, que teníamos muchos, ¿son todos necesarios? Bueno, pues voy a ver qué valores tenían cuando dieron precipitación líquida y cuando dieron granizo. Voy a establecer esos dos grupos. Voy a hacer un test, que en este caso fue el típico de Mann-Whitney, para ver si hay diferencias entre los valores que toma cada una de esas variables. Si veo que no hay diferencias en 12, en 15, en 7, en las que sea, pues esas las rechazo, porque no me sirve para discriminar si yo voy a tener granizo y dónde voy a tener granizo. Por tanto, lo que hago es primero eso. Una vez que ya me he quitado una serie de índices, me he quedado con los que sea, que en este caso fueron los que están aquí señalados en la parte de abajo, pues el índice de Showalter para el caso de Zaragoza, insisto, Valle del Ebro, la temperatura de punto rocío 850, que nos da una idea de la humedad, el otro nos da una idea de la inestabilidad, en este caso la velocidad de viento a 500, porque esa es importante, porque si a 500 hay mucho viento, prácticamente corta, dificulta muchísimo el crecimiento de las tormentas hacia arriba. La helicidad, que es a 3 kilómetros, que es muy importante, es un índice también muy importante, y luego la altura en la que se encuentra el bulbo húmedo de 0 grados, que nos da una idea de dónde se está situando la humedad. Aplico mi función de regresión logística. Voy a ver cuándo sí y cuándo no el sistema ha funcionado con otra parte de la muestra que yo ya he dejado aparte, diferencio, y entonces pues hemos obtenido aquí unas falsas alarmas con este sistema que están bastante bien. 0,217, la frecuencia de éxito es de 0,783, la probabilidad de detección es del 0,94. En fin, son unos valores que nos parecen que son bastante razonables. ¿Son perfectos? No, no lo son. Ya decía yo que al principio que este es un tema complicado, pero es una posibilidad, son herramientas que, como vemos en todos los casos, siempre se basan en lo mismo. Tengo que tener una buena base de datos confiable. Si no la tengo confiable, olvídalo. Olvídalo porque no hay nada que hacer. Otro de los productos que hicimos fue, va a caer granizo. Ok, muy bien. ¿Me puedes decir qué tamaño máximo es esperado? Bueno, pues es otra cosa que hicimos. Volvimos a tomar nuestras variables meteorológicas, en este caso, insisto, variables meteorológicas, no lo que sale del radar, sino variables meteorológicas. Tomamos ahí toda esa lista que aparece y al final pues obtuvimos un producto que es bastante razonable y es, ¿cuál es el diámetro máximo? Bueno, pues ahí está la representación en la cual vemos pues que sí, evidentemente hay dispersión. Ya sé que es muy difícil, ya sé que es difícil hacerlo, claro que sí. Pero como tenemos una buena base de datos, en este caso de granizómetros, que es un dato objetivo, absolutamente objetivo, pues podemos dar una idea de dónde van a situarse las tormentas y alguna idea de cómo van a ser.
alguna idea. Y eso lo podemos hacer con unas horas de adelanto. Después iremos viendo si con esas horas de adelanto, según va viniendo las tormentas, yo puedo determinar, pues mira, va a ir a parar a, yo que sé, al Cañiz o a Cariñena. Bueno, pues en 10 minutos, en 15. Bueno, eso ya tengo que ir a procesos de nowcasting, es decir, aplicarla. Hay, por tanto, para hacer precipitaciones para hacer la predicción de precipitaciones de granizo, está muy bien estudiar los entornos. No me he dedicado mucho tiempo precisamente a hablar de los entornos, pero sí tenemos varios trabajos en los cuales pues creemos que hay tres, digamos, campos meteorológicos que dan más información, que son los que están en la parte de abajo, que son la presión en el nivel de superficie, naturalmente, la altura a la que se encuentra 500 hectopascales y luego lapse rate entre 850 y 500. Estos tres factores aportan bastante información. Se pueden analizar los campos meteorológicos, se pueden sacar, como digo, los factores y podemos aplicar una técnica de clústeres. Clúster al final, por un método o por otro, es digamos que la actualización de lo que antiguamente se llamaban tipos de tiempo. Pero en este caso es un poco, ya se ha evolucionado un poco más. Entonces, pues con tipos de tiempo, bien, puedo decir, voy a sacar aquí cuatro patrones, 4 clústeres que nosotros encontramos en el Valle del Ebro. Cuando se da el clúster 1, que es cuando se dan unas condiciones meteorológicas, pues yo no voy a decir nunca al 100%, ya lo veis ahí, que nunca voy a decir al 100% que va a producirse granizo en ese punto. Pero sí, si un predictor sabe interpretar este tipo de herramientas, él sabe dónde se van a centrar la mayor parte de los problemas. En la parte B es otro patrón. Por tanto, si se van a dar esas situaciones meteorológicas, que las puede ver porque se va a 3 campos meteorológicos, los ve y dice, con estos 3 campos va a pasar esto, o esto, o esto. Bueno, pues ya sabe dónde se van a encontrar los problemas. Es otra herramienta más. En los temas donde es muy difícil hacer una predicción completa, absoluta y totalmente precisa, lo que tienes que tener son herramientas y una persona que sepa interpretar, que conozca las herramientas, que conozca sus limitaciones y que, por tanto, esto no se hace con una aplicación del móvil como se puede uno fácilmente imaginar. Tenemos hechas varias publicaciones sobre estos temas, cuáles son los factores meteorológicos, el papel que tiene cada uno, las variabilidades, los entornos a escala sinóptica o a mesoscala y demás. En definitiva, ¿cuál es la visión que yo quiero transmitir? Mira, lo primero que tienes que hacer para hacer una buena predicción es tener herramientas. Si no tienes herramientas, es decir, herramientas meteorológicas, varias. A lo mejor una es mejor que otra, pero nunca va a ser perfecta. Por tanto, tú lo que tienes que hacer es juntar con varias, y una vez que tú tienes varias, vas haciendo tu propia interpretación de ellas y haces tu propio pronóstico de ellas, para que sea útil, para que no sea aquello de probabilidad de chubascos ocasionales. Por Dios, eso ya no. Prefiero ser útil y decir que tiene limitaciones a fallar y por decir que puede pasar cualquier cosa. Pues hombre, eso ya para mí es un fallo completo. Hasta que no entendamos bien todos los procesos microfísicos que se dan dentro de las nubes. Y las tormentas son sistemas difícilmente observables porque es complicadísimo meterse dentro con plataformas aéreas de investigación. Tiene riesgo, tienen daños, las plataformas tienen daños, vale mucho dinero una plataforma, vale mucho dinero los aparatos que tienes que meter dentro de observación y por tanto es complicado. Pero complicado, vale. ¿Es un reto? Sí, es un reto. Bueno, pues perfecto. Pues vayamos trabajando. Y sobre todo, y ya para acabar, pues nunca dejes de creer que esto alguna vez se podrá conocer mucho mejor y que mientras, pues lo que nos toca es trabajar con datos buenos, con sistemas de observación buenos
y paciencia, mucha paciencia. Y nada más. Muchas gracias, José Luis. Ahora, a continuación, invito a todos los participantes, se les va a habilitar para que puedan utilizar su cámara y su micrófono, y les invito a hacer preguntas y a establecer un diálogo, una discusión con José Luis. Ya están habilitadas las cámaras y los micrófonos. Para intervenir y para establecer un orden, pediría a todos los invitados que usen la manita que aparece en la parte superior de vuestra pantalla. Veo que el primero es Cano, no sé si Javier Cano. Adelante. Sí, correcto. Buenas tardes. Bueno, pues yo quería hacer la siguiente pregunta. Me perdí, por desgracia, la charla primera y no sé si en ella se trató, pero es que tengo una inquietud con el tema del granizo y me gustaría ver si se puede resolver. ¿Se sabe con certeza la velocidad de caída del granizo según el tamaño que encontramos en superficie una vez precipitado, o lo que es lo mismo, sabiendo el tamaño o incluso el peso de ese granizo, se puede calcular con una fórmula semiempírica la velocidad de caída del granizo? Esa sería una primera pregunta. Y luego otra es en cuanto a la formación del granizo. Siempre se ha hablado que el granizo se forma por ascensos y descensos en la propia nube, de ahí esa estructura en capas como si fuese una cebolla, aunque ahora parece ser que las últimas teorías o el último conocimiento que se tiene es que solamente es en un único proceso, es decir, que no haya muchos ascensos y descensos, sino que en un único proceso se produce desde un granizo de 5 milímetros de radio a grandes granizos como ocurre en la naturaleza y en otras partes del mundo. Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues voy a intentar contestar lo mejor posible y lo más rápidamente posible. La velocidad de caída, primero. ¿Por qué un paracaidista utiliza un paracaídas y no cuando la aceleración de la gravedad es de 9,8 y baja con una velocidad constante? Porque el aire es un fluido denso y por tanto alcanza en su caída lo que llamamos la velocidad límite. Es decir, a partir de un cierto momento, debido a la viscosidad del aire, cae con una velocidad constante. El granizo le pasa igual, cae dentro de un sistema que es viscoso, que es el aire, de tal manera que con muchas medidas que se han hecho con cámaras de alta velocidad se ha podido determinar que la velocidad de caída es constante, para cada diámetro la velocidad es la misma de caída, o más o menos la misma. Hay pocas diferencias entre unas y otras. De tal forma que si nosotros determinamos cuál es el tamaño final del granizo de caída, cuando ha caído, podemos determinar la velocidad con la que ha caído. El granizómetro es en lo que se basa, en que a partir del tamaño que ha dejado, de la huella luego que ha dejado, determinamos la energía con la que ha caído, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es algo que se conoce y se conoce muy bien. Voy a poner un número para que nos hagamos una idea, que esto yo creo que hablando de números nos entendemos mejor. Un granizo de 10 centímetros suele tener una masa de unos 400 gramos y cae con una velocidad de 110-115 kilómetros por hora. ¿Vale? Ya está. Entonces, si vemos alguna vez un granizo que cae de 9-10 centímetros, más vale que estemos lejos, porque no es recomendable situarse cerca, por razones obvias. Y aquí se ha dado el caso, lamentablemente, del verano pasado, no de este, que hubo una niña que falleció como consecuencia de una caída de granizo, que imaginaros lo que es que caigan 400 gramos de granizo a 110 kilómetros por hora. Claro, es que eso es una barbaridad. Esa es la primera. La segunda, ascensos y descensos.
El granizo, esa forma que tiene en capas, no obedece a subidas y bajadas. Es una teoría que se mantuvo durante mucho tiempo, que todavía se ve en algunos libros, por cierto, pero que desde hace, no lo sé, cuando empecé yo a trabajar en esto, que ya fue hace algún tiempo que otro, me lo enseñaron muy bien en Dakota del Sur. No. Esto hay que pensar que hay una velocidad ascensional. Y esto es como el chorro de una fuente que tienes un balón arriba. Si el balón es muy grande y pesa mucho y el chorro es pequeño, se caerá. Pero si la pelota tiene una dimensión suficiente y un peso suficiente como para que quede soportada por la corriente ascensional, eso va a mantenerse. Todas las bolitas pequeñas, granizos pequeños, que tengan un tamaño inferior, lo que van a ir es impactando contra la otra. Y eso vamos a tener que cada vez es más grande, más grande y más grande. Por eso no se explica que una sola piedra tenga un tamaño de 15 centímetros, que alguna ha caído, pero sí cuando se analizan los granizos grandes se ve que es una amalgama de ellos, y eso está, creo que, explicado en mi charla anterior. Con lo cual, con lo que acabo de decir y con la charla anterior, que también está disponible en la página de la Asociación Meteorológica Española, yo creo que entre una y otra dará respuesta a la pregunta. Muy bien, Muy muchas bien, gracias. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Yagüe, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Nada, muchas gracias, José Luis, por la charla. La otra, la verdad, la pude ver hasta el final, pero no me pude quedar hasta el turno de preguntas, pero me pareció súper interesante. De hecho, se me surgieron algunas preguntas también de modelización, pero ya me dijeron que ibas a complementarla con esa. Tengo un par de curiosidades. Una es, bueno, la verdad es que habéis trabajado durante muchos años y se nota de manera muy, muy intensa en este campo. Y desde luego yo creo que es difícil encontrar un experto conocido mayor que tú en cercanía. Me llama la atención realmente lo interesante y la información tan buena que siguen dando los granizómetros, ¿no? Cuando en principio parecería una cosa un poco pedestre, un poco antigua, ¿no? Pero yo recuerdo cuando estuve hace pocos años en la NMSAN que te mandé una foto precisamente porque lo siguen teniendo allí en Francia, en el sur de Francia, cerca de los Pirineos. Y me ha llamado la atención que lo pongas eso por delante del radar. O sea, realmente sigue dando una información precisa, ¿no? Es que es una medida directa. Ya. El problema que nosotros tenemos es el siguiente, y conseguir un granizómetro, a ver, hay granizómetros ahora automáticos, pero son más caros, y por tanto tú cuando vas a poner una red no vas a poner un par de ellos o tres, porque la probabilidad de que te caiga granizo sobre los 2 o 3 que colocas, pues a lo mejor no es muy alta. Entonces, pues a lo mejor te va a salir más barba que a Ernesto esperando ahí a que salga, ¿no? A que tengas algún dato. Nosotros queremos saber cuál es la distribución espacial, por lo menos de cada una de las granizadas. El granizómetro más sencillo, más barato y razonablemente, como digo, sencillo de utilizar es el granizómetro. Pero el granizómetro, cuidado, no sirve cualquier material. Yo he visto en algunos casos que utilizaban un material que no es adecuado. ¿Por qué? Porque cuando cae una piedra de granizo, tiene que dejar la huella y ese elemento, ese cuerpo, no puede recuperar. Es decir, tiene que quedar ya impactado tal y como le ha caído su piedra de granizo. Eso, para traer números prácticos, a veces, cuando nos ha fallado el fabricante, que nos ha fallado una vez, pues tuvimos que hacer pruebas con más de 6 fabricantes distintos a ver cuál era el que no recuperaba el material. Entonces es un estirofoam, a todo lo llaman estirofoam, pero no es un estirofoam cualquiera. Entonces ha habido que buscar. Y luego, cada vez que empezamos una campaña, se dejan varios por si acaso la fábrica ha cambiado el sistema y nos ha hecho algún cambio. Y luego cada uno de ellos individualmente hay que calibrarlos. Si es verdad que tienen pocas diferencias, muy pocas diferencias de unos años a otros, pero hay que mirarlo. Para mí no existe nada mejor que la verdad terreno. La verdad terreno es lo que ha caído, la huella que ha dejado, porque te dice algo que no te va a dar nunca un radar, que es el número de piedras por tamaños, la energía, la masa
y luego pones un pluviómetro al lado, que muchas veces lo hemos tenido, y comparas la masa de hielo en función de la masa total de precipitación que tienes. Pues con esto, y pensando que en Francia, que tú los has visto, hay solamente 2000, no es un número pequeño, pues se puede llegar a conocer muchas cosas. Pero es lo que hay. ¿Que los puedes colocar automáticos? Hombre, claro, si tienes dinero, sí, pero es que pone mucho dinero, ¿eh? No son tan sencillos, no es tan barato. No, es que todo el tema de la observación siempre lleva mucho dinero y a veces Claro. está un poco minusvalorada con lo importante que es. La verdad es esa. La meteorología, y tú sabes, porque estás en la universidad igual que yo, la meteorología se ha convertido en estar en una mesa de despacho delante de un ordenador. Y los datos deben de venir de fuera, deben de ser hasta buenos, digo yo. Hombre, yo que soy muy de campo, y tú que también lo eres, sabes perfectamente que las campañas de datos son completamente fundamentales y son insustituibles. Y el ordenador se necesita, pero en el campo se aprenden muchas cosas. Efectivamente. Oye, y una curiosidad sobre Word, que has pasado un poco por encima de lo del tema de, bueno, que habéis trabajado mucho en las distintas configuraciones para conseguir las mejores las parametrizaciones que mejores funcionan, etcétera, etcétera. Yo, como con tiempo severo, nunca básicamente he trabajado. El tema de la microfísica dentro de las parametrizaciones de Word, sé que hay multitud de parametrizaciones con diferentes momentos, ¿no? Teniendo en cuenta diferentes especies de la fase agua en la nube. No sé cómo merece la pena el ir incrementando la complejidad de la parametrización en función de los resultados que se observan. Vosotros, en cuanto a microfísica, ¿qué experiencia? Muy buena pregunta, sí, señor. Vamos a ver. En esto tenemos alguna experiencia buenas y malas. Tú a veces consigues tener o consigues poner una parametrización que dices, caray, qué completa está, qué bien está, ¿vale? Entonces la pones y claro, nosotros tenemos que tener un sistema de predicción que funcione todos los días, porque no va a decir, pues, hoy no ha salido el modelo. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algunas no son estables y resulta que te funcionan muy bien y el día que vas a tener un lío tremendo de tormentas, tiene que hacer tal cantidad de cálculos que el ordenador se para y entonces te quedas a la mitad. Entonces, no solamente es buscar la buena, es que también tiene que ser operativa, la tienes que tener funcionando. Entonces, en la bibliografía nosotros sí que hemos publicado cuáles las combinaciones que a nosotros en los sitios que hemos estudiado nos resulta mejor. Y yo que conozco las de Francia, que no las tienen publicadas, por cierto, porque a la ANELFA se las hace una empresa y las tiene evidentemente guardadas, me consta que son otras. Y volvemos a lo de siempre, lo que me vale aquí no me vale allí, cuidado con aquello de allá, espérate, para hacer algo así, bueno, con poca incertidumbre, más o menos me da igual, pero cuando tú quieres empezar a ser más preciso, tienes que poner a punto tanto los modelos como cualquier combinación de algoritmos que tengas, la metodología, etcétera, etcétera. Y al final, el final de todo esto es lo mismo. Mira, yo no quiero un modelo, quiero varios. Si todos me dan lo mismo, estoy contento. Si empiezan a darme todos distinto, ay, 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 ay. Y entonces tendré que estar atento a otro tipo de herramientas que son los del nowcasting. Y es que esto es así porque es que es muy difícil hacer esto. Nada, pues muchísimas gracias, José Luis. Encantado, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me voy a dar yo mismo la palabra, aunque Carlos me ha pisado la pregunta que iba a hacer. Era una pregunta doble. Es sobre la complejidad de las parametrizaciones y la complejidad de la microfísica. Aquí quizás un inciso. La microfísica puede ser muy compleja, con variables adicionales de diferentes meteoros y especies, sí. Pero al final luego no tenemos forma de inicializar. O sea, que eso también juega en nuestra contra, porque siempre inicializamos
con unas pocas especies y esperamos que las otras se generen sobre la marcha. Lo que te quería preguntar, aparte de esto, es sobre cuestiones de observación. Has hablado mucho de observación sobre el terreno, pero ahora que los drones parece que están por todas partes y se utilizan en montones de sectores, con los drones, evidentemente, supongo que un dron para estos fines no será barato, pero por lo menos el tema de la seguridad lo evitas, ¿no? ¿Habéis hecho cosas con drones para hacer mediciones dentro de las nubes y mejorar lo que es la base de datos? A ver, nosotros lo que estamos aquí, hemos tenido varios proyectos y tenemos ahora uno vivo para hacer medidas en la baja atmósfera con UAS, que es como lo llamamos, Unmanned Aerial System, que tiene varios sensores meteorológicos, y los sensores meteorológicos no había ninguno en el mercado, lo digo, ninguno en el mercado que fuera razonable. Hemos tenido que hacer los propios sensores nuestros, adaptarlos para hacer una cosa que hemos hecho en proyectos con los que estamos, que son de colaboración pública-privada, pues una microPy, una microplataforma aérea de investigación, que es lo que tenemos. Eso lo hacemos fuera de precipitación o fuera de precipitaciones intensas, dentro de tormentas. Yo invitaría a cualquiera de estos que dice que se llevan las tormentas con avioneta, que se meta dentro de una tormenta. A ver qué tal le va. A ver qué piensa, a ver qué le ocurre. O sea, a ver qué tal resiste ascensiones y bajadas, donde te estás sometido a 2G y 3G, donde tienes ascensiones de 10 metros y 12 metros por segundo que te duran un minuto, y luego bajas porque hay un bache, etcétera, etcétera, etcétera. El dron es una plataforma aérea a la que se dedica un porcentaje mucho más bajo para los temas de seguridad que una plataforma aérea convencional. Por tanto, hasta que se desarrolle un UAS, que me gusta más llamarlo así que dron, con los sensores meteorológicos, que sea capaz de meterse dentro de una tormenta y salir también volando, no cayéndose abajo, yo creo que le va a llevar un tiempo. Yo conozco una empresa en Estados Unidos que ya tiene los sensores desarrollados y que su problema es precisamente el vehículo que lo transporta, el transportista. Y eso está por ver. Hay que pensar que los drones tuvieron en su principio un desarrollo militar en un campo de batalla donde si se caían al suelo, pues era otra cosa más que caía de arriba. Y por tanto la seguridad no fue precisamente un hecho especialmente destacable. El uso civil de los drones evidentemente se va a hacer con, no voy a decir con sol y moscas, pero casi. Es decir, se va a hacer con muy buen tiempo y hay que sacar las ventanas, que es en lo que estamos trabajando nosotros últimamente. Llevamos 5 años trabajando en eso. Pero meter drones dentro de las nubes está muy bien, y vuelvo a mi diapositiva. Nunca dejes de creer, nunca dejes de soñar, no te derrotes a ti mismo, ¿no? Pero le queda tiempo. Tiene que aumentar muchísimo la seguridad de los drones. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Joan Beck, adelante. Hola, José Luis, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Me perdí la anterior, pero esta he podido seguirla. Y tenía una pregunta en relación a las observaciones que comentas de granizómetros. Vosotros que tenéis tantos instrumentos, no sé si habéis tenido ocasión de poder comparar medidas de los granizómetros con medidas que hayan podido afectar a un disdrómetro cercano. Sí. ¿Sabes? Equipos de disdrómetro típicos láser que permiten obtener los tamaños de partículas precipitantes, y una de ellas es el granizo. De hecho, automáticamente te lo detectan si pasa por ahí, si tienes la suerte, como decías tú, de que te caiga en un punto concreto. Nosotros en particular en nuestros equipos alguna vez hemos detectado, pero tenía curiosidad por saber de ti, que tienes tanta experiencia, si tienes comparación de los dos equipos. Gracias. Pues mira, tuvimos un disdrómetro en funcionamiento durante bastantes años. Uno, carísimo, por cierto. Entonces, claro, casi nos costaba un disdrómetro casi lo que un montón de
granizómetros. Los disdrómetros ahora, o los detectores o sensores de granizo que se están desarrollando, que por cierto hay uno que tiene muy buena pinta, que se está desarrollando en Argentina en colaboración con, tú la conoces, Laura López, pues están haciendo una cosa muy interesante, que es un detector de granizo de coste bajo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Posiblemente sea el futuro, y yo creo que va a ser el futuro por una sencilla razón, por los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos, si lo habéis oído comentar, el verano pasado en la zona de Teruel, que es un sitio maravilloso para estudiar tormentas, sobre todo de granizo, pues les cayó una granizada de las típicas de allí y se cargó un montón de paneles. Lo que quieren es encontrar un sensor de tal manera que cuando vean que cae una piedra, ¡buah!, giren inmediatamente y se protejan. Yo en ese sentido soy optimista. Creo que va a haber disdrómetros de bajo coste que vayan a ser capaces de detectar no solamente la presencia de granizo, sino unas variables más a un coste reducido. A un coste grande, claro, eso lo hace cualquiera. De hecho, la mayoría de los sensores que detectan granizo se basan en unas veces en láser, y todavía los más baratillos se utilizan con un micrófono y a través del número de decibelios con lo que cae, previamente calibrado, etcétera, etcétera, etcétera. De esos hay muchos. Nosotros de granizo detectado en disdrómetro, yo creo que tuvimos algún caso, pero fue de esos puntuales, muy puntuales. De lluvia sí, claro, pero de granizo alguno tuvimos. Y evidentemente el coste es muy caro. Tú tienes más datos, seguro que tienes más datos porque tienes un buen disdrómetro y tienes muchas cosas además para observar, y seguro que tú sabes más que yo de esto sin ninguna duda, vamos. Bueno, vamos a ver si tenemos datos. Muchísimas gracias. A ti, y encantado de saludarte, Joan. Igualmente. Muchas gracias, Joan. No veo ninguna mano más levantada. Encarna Serrano, sí, adelante. Hola, buenas tardes, José Luis. De nuevo, muchas gracias por tu charla. Yo sí tuve ocasión de escuchar la anterior, y animo a todos los que no pudieron que la rescate, porque efectivamente nos contó cosas muy, muy, muy interesantes para mí, al menos. Y precisamente por eso, José Luis, de esa primera charla, yo me quedé como muy, muy encantada con todas las posibilidades en cuanto a información que aporta por parte del radiómetro de microondas. Sin embargo, en esta charla, cuando al principio has puesto cuáles son los instrumentos que pueden aportar verdad de terreno, pues has comentado el granitómetro, el radar, satélite, y ha sido luego más tarde cuando has mencionado el micrómetro el radiómetro de microondas. Y además, no sé, me ha parecido como que poniendo exponiendo ciertos problemas o en cuanto a calibración, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente la utilización de radiómetro de microondas es complicado, es conflictivo? ¿No se le podría sacar más partido a su uso? ¿Es realmente difícil de mantener en cuanto a su funcionalidad? ¿Podrías contarnos algo al respecto? Gracias. Vamos a ver, os cuento la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros compramos el radiómetro de microondas hace, yo creo que unos 12 o 14 años. En aquel momento estuvimos viendo varias comparaciones entre tipos de radiómetros y decidimos irnos no por uno que se fabrica en Europa, sino por uno que se fabrica en Estados Unidos. Entonces, el sistema es un sistema que es muy bueno, pero que hay que ajustar. Hay que ajustar a tu lugar. Utiliza un algoritmo en el cual, a partir de la absorción de ciertos tipos de longitudes de onda, tú vas obteniendo el valor, obtienes o traspasas esa información a una variable meteorológica y a un valor. Ese paso de
una parte a otra parte se hace a través de un algoritmo muy complejo que necesita para ponerle a punto un mínimo de 5 años de radiosondeos, 5 años de radiosondeos, ojo, recomendable 10, y entonces tú ajustas bastante bien tus datos que al final obtienes del radiómetro para obtener unos valores, bueno, pues que sean ciertos o razonablemente ciertos, que se adecúen a la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el radiómetro te da una información que si tú la sabes, si tú la sabes interpretar está muy bien, porque el radiómetro siempre utiliza el mismo algoritmo. Entonces, si tú lo has conseguido ajustar, es decir, para cada uno de los niveles has visto que había un error de +1, de -3, de +2, +1, y vas corrigiendo nivel por nivel, al final tú tienes un valor que no es exactamente el del radiómetro, sino que le has metido una aplicación para corregir. En el momento en que tienes corregido, está muy bien. Tener una información cada minuto y medio, o sea, es fantástico, absolutamente fantástico. Pero si tú ese radiómetro te lo llevas, por ejemplo, nosotros lo ajustamos para Madrid y lo tuvimos durante un tiempo en la Sierra de Guadarrama y otro tiempo lo hemos tenido en la zona de Torrejón de Ardoz, al lado, por tanto, del radiosondeo de Barajas. Si tú lo ajustas y te lo llevas a Coruña, tienes que empezar otra vez de nuevo. Todo depende de la limitación que tú quieras en tus valores, evidentemente. Pero en Coruña lo vas a tener que ajustar pues un poquito y vas a tener que tomar tu base de datos de radiosondeo de Coruña y luego empezar a ajustarlos. Si tú te vas a un sitio como León, que no hay un radiosondeo, pues entonces ya te las ves un poco más canutas. Nosotros lo que hemos hecho muchas veces ha sido lo siguiente, que es ponemos a punto un modelo de predicción y fíjate que el modelo de predicción nos ha dado unos valores de temperatura y de temperatura de punto de rocío, incluso a veces hasta de más calidad que el radiómetro. Pero el radiómetro tiene una ventaja y es que cada minuto y medio te da un valor. Por tanto, las variaciones que tienes entre unos instantes y otros es fantástica. Eso está muy bien. Y luego hay otra cosa que tiene el radiómetro de microondas que es fantástico, que te da las zonas donde se acumulan el contenido de agua líquida. A lo mejor el valor que te da ahí, y es a lo que yo me refiero, a lo mejor no son 2 gramos. A lo mejor no son 2 gramos por metro cúbico. A lo mejor es 1,5. Me da igual. Yo sé que ahí hay agua subfundida o puedo tener agua subfundida. Por tanto, es un riesgo para la aviación, para toda plataforma aérea que yo ponga ahí y que no tenga un sistema antihielo. Por tanto, todos los sistemas de observación hay que estudiarlos y hay que verlos. Siempre, ya lo he dicho creo que una vez y lo vuelvo a repetir porque es una idea que tenemos clarísima. Nunca un solo modelo, siempre varios. Nunca una sola plataforma de observación, sino varias. Con multiplataforma y multimodelos podrás hacer muchas cosas y cada vez aprenderás más y más y más a hacerlo mejor. Pero siempre teniendo muy claras las dos cosas. Y luego siempre tienes que pensar que lo que a lo mejor has puesto a punto en el Valle del Ebro no tiene nada que ver con Galicia y nada que ver con Andalucía. Y en eso pues tenemos también experiencia de poner a punto modelos y resulta que aquellos que funcionaban fantástico en Galicia, nos ha pasado hace muy poco, pues funcionan bastante peor en Andalucía y ha habido que ponerlos otra vez a punto. Depende de lo que quieras. Yo soy muy partidario del radiómetro de microondas, pero sí que quiero decir que esto no es una lavadora que enciendes y ya funciona y te lo crees y lava. No, esto es una lavadora que tú pones y que luego tienes que ajustar para conocer las limitaciones que tiene, la viabilidad que tiene para aquello que tú quieras hacer. Espero que con eso... Vale, gracias. No, yo parto siempre que al tratarse de un instrumento de este tipo, siempre está el condicionante de que es... una vez calibrado, que está calibrado para ese lugar, obviamente. Yo me refería a eso. Una vez que está funcionando en un determinado lugar, bueno, seguir utilizándolo, ¿no? Exacto. Pensé que podía tener un inconveniente operativo añadido, pero no, si es solo lo de la calibración, por supuesto, nada. El radiómetro, una vez que está funcionando en un sitio, que se quede ahí. Luego tienes que tener una cosita con el radiómetro de microondas y es que eso es una señal y tienes un radomen. Ese radomen no puede estar mojado. Todos tienen un ventilador muy fuerte para
que las gotas de agua no se queden sobre él. Pero lo mismo le pasa con los radomes de los radares, que aquí parece que los radares son maravillosos. Cuidado, Claro. que si se mojan pierdes potencia. No lo he dicho antes, pero para conseguir el modelo que tenemos de predicción de saber si una célula es de granizo o no, ojito, todos los días calibramos el radar. Todos los días comprobamos si se había movido la calibración. No porque el radar estuviera un poco movido, no, para comprobarlo, porque es que pequeñísimas variaciones que puedes tener, oscilaciones muy pequeñas que puedes tener, te desbarata todo completamente. Por eso a mí me llama la atención y me parece increíble que haya gente que utiliza un algoritmo puesto a punto para un radar de la banda X, lo pone en uno de la banda C, que no tiene nada que ver con el estándar de calibración de tu marca con el de otra marca, y se queda tan ancho y saca un producto, y ese producto no vale absolutamente para nada. Para nada, repito. Si lo veis, encontraréis cosas bastante curiosas de algunas, en fin, algunas aseguradoras que han comprado semejante invento para ver si graniza o no graniza. Eso es vamos, de película. Eso es una barbaridad. Nosotros en Zaragoza teníamos nuestro radar, estaba el de AEMET y estaba el del Servei. Oye, los tres sirven, pero no daban la misma reflectividad porque no tienen el mismo sistema de calibración, no es el mismo el estándar de calibración. Entonces es normal, completamente normal. No es que estén mal ninguno, están bien los tres, pero cada uno debe de ajustarse a unas. Hay que saber interpretar si la reflectividad es esta, la otra o la de más allá, y con esto obtienes un valor u otro de la precipitación. Es que eso, vamos, como digo yo, es de curso cero, ¿no?, de la universidad, pero veréis que se hacen cosas por ahí tremendas. Sí. Pues muchas gracias por tus puntualizaciones. Gracias. Encantado. Muchas gracias a los intervinientes, a los que han participado con preguntas, sobre todo a José Luis por esta charla tan explicativa y tan informativa. Y nada más, antes de terminar me gustaría hacer dos anuncios. Primero, que ya está programada la próxima charla, que será de aquí a una semana, también a las 4 de la tarde, que la dará Carlos Yagüe, que ha estado con nosotros hasta ahora mismo. He visto que ha tenido que salir, y será sobre meteorología de la capa límite, fundamentos y aplicaciones. Ese es un anuncio. Y el segundo anuncio es, como ya sabréis casi todos, que todavía está abierto el plazo para presentar resúmenes de comunicaciones a las jornadas de la Asociación Meteorológica Española, del AME, que tendrá lugar en Cádiz y San Fernando del 13 al 15 de marzo. El plazo termina este domingo, y el que tenga interés en participar, pues tiene hasta este domingo, día 11, para enviar sus resúmenes. Y nada más, con esto terminamos. Hasta la próxima, dentro de una semana. Adiós a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Adiós, gracias a todos.